Son las 9:35 minutos. Que no se muerda la lengua. Reiteramos. Se va a envenenar. Reiteramos que el presidente no acude hoy a la reunión de seguridad que se da en la policía los lunes. Que va a mandar Guillermo. Y que iniciará en unos minutos. Se va a envenenar. Dios te lo diga. Su vida corre peligro. Dice Julián que va a mandar Guillermo. A propósito del spot de Guillermo, que ataca una de las principales políticas del gobierno de Abinader, que es el tema de seguridad, reforma de la policía. Él dice que va a trabajar en eso para que la gente no tenga miedo. Diablo, lo que puede ser un verbo en una oración, señores. Es el de esto que se ha cuestionado mucho porque hay una niña y porque se realizó en el Congreso, pero el verbo se hizo en el carne. contenido político, el primer spot, cuando la niña habla de miedo porque su madre llega tarde a la casa, Guillermo le dice que ya no tendrá miedo porque él va a trabajar la reforma de la policía y de la justicia. Por eso es que el presidente Abinader retira el spot, que ya lo había suscrito, ¿no? Lo había enviado. Pero bueno, Yaxel Román, vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas CAP, fue nombrado por el Comité Directivo de World Movement for Democracy, me va a matar la profesora. Democracy, con sede en Estados Unidos. Fue vicecanciller en este mismo gobierno. Porque es diferente viceministro a ser el vicecanciller. Claro, en mi caso específicamente... Vicecanciller el 2 de la... hay una línea de asociación. En ese sentido, en mi caso yo era pues precisamente el 2 dentro correcto. de ello. Dentro de la responsabilidad migratoria específicamente, que es justamente la razón por la que me tocó trabajar tanto el tema Haití, recordando que después del magnicidio de Jovenel Moïse en 2021 comenzamos a llevar a cabo la política de evacuaciones, pero también ahí arreció la cantidad de secuestros que habían afectando dominicanos. Hubo 11 dominicanos secuestrados en el 2022, no por barbecue, sino por la otra banda que muchas veces pasa desapercibida, que es los 400 de Mabozón, específicamente. ¿Cuánto pagamos por eso? No, nada. ¿Y cómo lo liberaron? República como Dominicana. Los norteamericanos que se escaparon llevándose de la luz de las estrellas. Presión directa, perpetua y dirigida hacia estas pandillas. Ustedes recordarán incluso que en uno de los primeros secuestros, en aquel momento hasta se militarizó lo que era la frontera, donde secuestraron a 2 integrantes de una producción documental, irónicamente, sobre secuestros en Haití, que eran 2 camarógrafos y sonidistas dominicanos, y logramos la libertad de todos, y en cada momento resaltando que salvo alguna razón casi que vital de vida o muerte, los dominicanos debían abstenerse de ir a Haití. Eso fue 2022. Ahora estamos en 2024. Ahora es incluso peor, lamentablemente. Antes de continuar, ¿qué es el Centro de Análisis para Políticas Públicas? Claro, bueno, de hecho fuera de cámara y fuera del audio estábamos hablando justamente de lo que son los centros de pensamiento. Vamos a ello. La actividad política en el mundo entero se ha ido transformando a lo largo de los años, porque durante mucho tiempo era una lucha entre quién tiene las armas y quién aspira a desplazar a quien tiene las armas. Después se crean los partidos políticos, y los partidos eran más que todo un grupo de presión de ciertas clases sociales. Después entonces comenzamos a ver los partidos que, aunque fuesen de una línea ideológica u otra, asumieron el modelo stalinista con comités, con directivas y demás. Y después de la Segunda Guerra Mundial comenzamos a ver partidos que intentaban darle una base más programática a las políticas que presentaban. Sin embargo, esto no era suficiente desde la estructura partidaria, y comenzamos a ver entonces la creación de centros de pensamiento que fueran afines a figuras políticas, pero no subsidiarias de lo que eran partidos. Por ejemplo, el caso más llamativo de todos es el caso alemán. ¿Por qué el caso alemán? En 1933, el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes llega al poder no con una mayoría absoluta, pero sí logrando una primera minoría en Alemania, y establece el Tercer Reich, la dictadura más abominable que vio el mundo. Y elimina la Constitución de Weimar. Sí, definitivamente, pero llegó al poder
por un voto, de nuevo, no de mayoría absoluta, pero sí de primera minoría. Cuando cae el Tercer Reich en Alemania, comienzan a debatir cómo fue posible que sucediera algo como esto, y la conclusión a la que llegaron en aquel momento, finales de la década de los 40 del siglo pasado, era que faltaba la formación política de contenido. Y por eso aprobaron la ley que crea las siguientes instituciones. Cada partido alemán que tenga más de 2 periodos en el Bundestag tiene derecho a una Stiftung. El Parlamento alemán. Sí, el Parlamento alemán. ¿Tiene derecho a un? Stiftung, que quiere decir fundación. Estas fundaciones, de nuevo, son ideológicamente afines, pero independientes de los partidos. Y, por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido de Konrad Adenauer, tiene la Fundación Konrad Adenauer. Okay. El Partido Socialdemócrata tiene la Fundación Friedrich Ebert. El Partido Liberal tiene la Fundación Friedrich Naumann. El Partido Social Cristiano, que opera en Baviera, tiene la Fundación Hans Seidel. El Partido Die Linke, que quiere decir la izquierda, el heredero del viejo Partido Comunista de Alemania Oriental, después de la reunificación, tiene la Fundación Rosa Luxemburgo, por ponerle algunos casos. Entonces, eso lo fueron ampliando a nivel internacional, fomentando la creación de este tipo de organizaciones. En Chile se desarrollaron más que en cualquier otro. Cualquiera que ha ido a Chile ha visto la cantidad de centros de pensamiento que tienen los expresidentes, que tienen los empresarios, que tienen los partidos. Y aquí en República Dominicana, en 2007, el entonces diputado Víctor Ito Bisonó, hoy ministro de Industria y Comercio, de la mano del presidente José María Aznar, del ex primer ministro de Bélgica, Wilfried Martens, de buena parte de lo que son estas organizaciones, más que todo en Alemania, pero también en Washington, crea el Centro de Análisis para Políticas Públicas, que se enfoca en un análisis y también debate y promoción de propuestas en base a relaciones internacionales, economía, defensa y reforma política. Ahí yo funjo como vicepresidente ejecutivo. ¿De derecha, centro-derecha? No, derechísima. Bueno, derechísima. Ahí va la pregunta, porque llama la atención de que este es una think tank del pensamiento conservador, liberal en Europa. Pero hasta ahora yo te veo, quizás estoy equivocado, como una persona de los afectos políticos del presidente Abinader, más que de Ito Bisonó. Quizás, corrígeme, quizás estoy equivocado. En ese sentido habría una contradicción en el sentido de que una persona del equipo de la confianza del presidente Abinader, líder de un partido que se autodefine progresista, miembro de la Alianza Progresista Latinoamericana, está al frente de una think tank que lidera un miembro del gabinete, claro, pero de idea conocida como conservadora, que es Ito Bisonó. ¿Qué pasó ahí? Claro, tengo que sí resaltar, obviamente, que mi mentor político ha sido, desde el mismo año 2007, el hoy ministro Ito Bisonó. Fui su ayudante legislativo, fui su jefe de gabinete en el Congreso, asesor. Entonces es la línea de la cual vengo. Ahora, usted hace una pregunta interesante, que es difícil de explicar. Y una feliz aclaración. Claro. Pero usted hace una pregunta interesante desde el punto de vista ideológico en República Dominicana. Pero vale la pena entender que por nuestro historial post-guerra civil, por nuestro sistema electoral post-1994, buena parte de nuestros partidos han sido más que todo policlasistas. Y Peña Gómez, por ejemplo, en el PRD siempre resaltaba que ahí había una confederación de pensamientos. Me imagino que quienes recuerdan a Jacobo Masluta recordarán en él a una persona que no tenía complejos a la hora de referirse a sí mismo como de centro derecha en su momento. Quienes le dieron, por ejemplo, seguimiento a las políticas de Antonio Guzmán también recordarán que no era precisamente un socialista democrático en aquel entonces. Incluso Hipólito Mejía, donde inicia su carrera política, él siempre hace la referencia como social cristiano, social pistola, como le hacían ese tipo de referencia. Eso es algo que a veces genera algún tipo de choque, porque algunos dicen, bueno, deberíamos tener partidos más claramente ideológicos, pero yo a veces creo que es parte de la dicha de República Dominicana, que al tener más que todo casas políticas de centro, eso nos ha permitido llevarnos mejor. O más bien podríamos decir ahí que el asunto está en que en el país el sector conservador domina la política, porque el PRD es socialdemócrata de nombre. En la práctica ha sido un partido casi ultraconservador en el momento que cuando tuvo que defender a la mujer dominicana, sobre todo pobre,
la mandó para el suelo y no apoyó las 3 causales, el Partido Socialdemócrata, porque el Partido Reformista yo entiendo que no. Igual que pasa con el PRM, que en los hechos es un partido conservador, para no hablarte de la Fuerza del Pueblo o del PLD. O sea que más que un asunto de centro y de policlasismo, yo diría que es el gran triunfo del sector conservador dominicano. Eso sería una manera de verlo en el contexto dominicano. Quizá pudiéramos decir que más allá que los partidos, la sociedad dominicana es un tanto más conservadora. Bueno, una cosa va con la otra. Pero sí quiero cambiar la percepción en el sentido que socialdemócrata es más una política en torno a gestión económica. Porque, por ejemplo, en América Latina, si la audiencia entra ahora mismo a Google y escribe Rafael Correa, ideología de género, uno va a encontrar precisamente una cantidad de discursos de parte del presidente que nadie pone en duda sus credenciales socialistas, resaltando pues su oposición a esos temas. ¿Por qué? Porque él viene del Opus Dei. Incluso, pero sí, claro. Algo que tú has dicho, o por lo menos ese resurgimiento de esa ideología liberal tiene mayor fuerza con aquellos famosos consensos de Washington. En América Latina nadie se identifica más con esa cultura de un estado pequeño, de un estado que no joda mucho, perdóname la jota, de un estado que me permita a mí como empresario hacer lo que yo quiera. Claro. O sea, esa ideología liberal se inscribe mucho en aquella famosa, en el extremo inclusive de Milton Friedman, de que no me prohíban. Y de que el Estado sea un ente regulador, no un ente asistencialista. O sea, la idea del liberalismo fundamentalmente es permitir que los que ganaron la guerra, que los empresarios sean los que al final decidan cómo se va a manejar un país. Aunque hay que tomar en cuenta el contexto en el cual... Por eso yo digo de derechísimo. Claro, pero hay que tomar en cuenta el contexto en el cual surgen buena parte de estas políticas que usted menciona, que era a finales de los 80, crisis de deuda, crisis de déficit, crisis de quiebras en general, y por eso vimos que una cantidad de personas que habían sido tradicionalmente posicionadas en la izquierda comenzaron a defender políticas que eran más alineadas con el liberalismo. Por eso les llamaban neoliberales, porque era un resurgimiento. ¿Y quiénes fueron los que comenzaron a promover ese tipo de políticas? En México era el PRI, el estatista por tradición. ¿Quién fue el primer candidato presidencial que en República Dominicana propuso privatizaciones? Juan capitalización. Bosch. Leonel Fernández. Juan Bosch en el 90. De hecho, entran ahora mismo a Google, escriben Juan Bosch, discurso 1990, van a encontrar su cierre de campaña de esa elección, donde incluso algunos entienden que le hizo daño cuando él hablaba de que iba a privatizar los ingenios, que iba a vender corde y pero demás. Ese no era el discurso de Bosch. No. Ahí está, palabra por palabra, del minuto 25 hasta el minuto 37. Y el tema de la capitalización era un tema fundamentalmente de Leonel Fernández. Ya Balaguer lo había hecho inicialmente. Bosch en el 90, de nuevo. Entren ahora mismo a YouTube, del minuto 25 en adelante. Pero sí quería dejar un pequeño comentario irónico. Porque a veces ¿Fue un discurso escrito o improvisado? No sé. Es el 90, sería difícil. Yo digo, pero ¿fue en qué contexto? 90. Sí, pero se te nota que lo viste con atención, porque tienes hasta el número. Sí, claro. Entonces, ¿esto fue en un discurso público? O en una entrevista normal? Era el discurso de cierre de campaña. El discurso de cierre de campaña. Que históricamente algunos han dicho que ese discurso le hizo... Mira, históricamente algunos han dicho que ese discurso le hizo perder imagen, en San Pedro, supuestamente, pero él ganó San Pedro. Perdóname, la imagen prístina del liberalismo. ¿Cuál? Margaret Thatcher. Claro. Cuando murió, toda la calle de Londres, la gente se puso en la acera. La acera, y según iba pasando el carro, la gente le daba la espalda. Claro. El carro pasó sin que nadie mirara el carro fúnebre. Pero de nuevo hay que ponerse en el contexto. Ahora, quería dejar un pequeño comentario irónico en el análisis ideológico. Hay quienes dicen que la socialdemocracia es la derecha de la izquierda y que el socialcristianismo es la izquierda de la derecha. Incluso los más derechistas en Europa dicen que un socialcristiano es un socialista que va a la iglesia. Claro. No, lo que pasa es que en esto llama la atención el hecho de que, por ejemplo, uno sigue mucho la política española. Entonces, bueno, si tú eres del PSOE, tú puedes estar un poquitito más a la izquierda, el otro es más o menos, por ejemplo, la vieja guardia que se ha derechizado mucho, la línea de los varones que comanda Felipe González, está cerca de los grandes capitales, Carlos Slim, todo ese tipo de cosas. Ahora, en lo esencial, no se atreven a salir de la socialdemocracia. Pero ellos están más cerca de Vox que señor, perdón. Me refiero a que ese PSOE tiene gente que sigue el PSOE tradicional,
de iglesias, el PSOE histórico, y hay un PSOE un poquito más a la derecha, vinculado a esos grandes grupos, Carlos Slim y otros. Ahora, en lo esencial, hasta por un prurito moral, se guardan las formas. Entonces tú nunca vas a ver a un PSOE que esté en contra de los avances de la mujer, por ejemplo, en cosas puntuales. En la República, igual mismo, lo mismo pasa con el PP. Pero en la República Dominicana no hay ningún tipo de diferencia. Por ejemplo, en este caso, el 96% de los que dicen la encuesta que van a votar, lo van a hacer al PLD, a la Fuerza del Pueblo y al PRM. Es decir, que el 96% de la intención de voto está hacia 3 partidos, en la práctica eminentemente conservadores. Entonces, ese es un dato a tomar en cuenta. Y somos uno de los países más, vamos a decir, centro-conservadores, porque yo no me atrevería a decir que somos ultraconservadores tipo Polonia, pero siguiendo con el tema... somos uno de los 5 países de la bolita del mundo que mantienen, que tienen en la Constitución lo de la... Y vota el 90% del Congreso en ese sentido. Entonces valdría la pena hacer el análisis de por qué sucede algo así. Porque la sociedad es conservadora. Porque es una parte... Recuérdate que nosotros murió Trujillo, pero el trujillismo nunca se ha ido y el conservadurismo siempre ha dominado el país. Siempre ha dominado el país. El PRD y el PLD declararon a Balaguer padre de la democracia, que son palabras mayores. 1997. Entonces, esos son datos a tomar en cuenta. Es una realidad. Un Vanilejo muy famoso. Con cuidado, ya sé. Ten cuidado. Vanilejo. Cuando él comienza así, tenemos cuidado aquí. Bueno, tío de mi primo. Adelante. Preguntas a nuestro invitado. Don Rafael Herrera decía que, y tú eres un buen ejemplo de eso. Hermano del histórico y legendario vicecanciller Fabio Herrera. Fabio, Herrera, papá de mi Fabio primo. Herrera Cabral. Fabito de mi primo. Que trabajó con Juan Herrera Bosch. Roa. Sí. Trabajó con Decía Juan don Bosch y con Rafael Balaguer. que la diferencia entre la izquierda y la derecha era que el muchacho de la izquierda lo voceaba, decía, soy izquierda, soy vaina. Pero el muchacho de la derecha le daba vergüenza decir, yo soy conservador, yo soy de derecha. Con ustedes una generación que ha cambiado ese paradigma. Innegablemente. Las redes sociales han influido bastante en eso. La época de pero qué bueno saber que es pariente de una de las figuras que más influyó en la política exterior dominicana. Total. Lamentablemente nunca publicó sus memorias. Veo que de vez en cuando en el listín sacan algunos fragmentos. Jaxel Román, ¿qué tú crees de Trump? Trump ya es el candidato presidencial republicano aparente. Solamente le falta la validación en la Convención Nacional Republicana, que será en Milwaukee. ¿Qué crees de él? Que dijo ayer que si no gana habrá un baño de sangre. No fue lo que dijo. Él estaba hablando de la política de externalización en la manufactura. Él sí hacía referencia a que si eso no se revertía, entonces eso iba a significar una especie de insurrección por parte de esos externalización, votantes. dame la traducción. Eso es llevar... China. Espérate. No, está hablando más que todo de México. Está hablando de México, de hispanos, de la llegada de personas. Sí, cuando él está hablando de México, externalización sería outsourcing. No quería utilizar el anglicismo, pero que era llevar partes del proceso productivo hacia otros países. Más que todo, ¿cómo ganó Trump la elección presidencial en el 2016? Eso lo hizo llevándose a una cantidad de votantes tradicionalmente sindicalistas, alineados con el Partido Demócrata, pero temerosos de los cambios tecnológicos que significaron entonces automatización. Él les argumentó a ellos de manera exitosa en el 2016, no, esto no es por automatización, esto es porque los demócratas están permitiendo que las fábricas se vayan a México, yo haré que vuelvan. Pero ese es Trump. Que el dato a resaltar, esa ha sido la política de Trump, y parte de su éxito es que su discurso político conectó con las víctimas de la globalización y del vínculo con China. Dicho está. Ahora, lo que quiere destacar Cristian es la parte esta de un señor que se atrevió a invadir el Capitolio, aquello nunca visto ni en República. Por agresión sexual. Con todo este tipo de cosas. Sí, pero este señor habla de baño de sangre. Sí, eso como que está muy latinoamericanito. Claro. Eso no es muy de la democracia. Claro. ¿Qué te parece esa parte? Pero cuando en este meeting específico él utiliza el término baño de sangre, él está hablando no de que si no gana va a haber una insurrección. Ahora, el único que va a revertir eso soy yo. Es decir, si yo no gano, eso no se va a revertir. Si eso no se revierte, habrá
habrá un baño de sangre. Es el discurso mesiánico. Pero estamos en República Dominicana, años 70. Es el discurso mesiánico que tanto le ha servido precisamente. Así es. Yo soy el garante, yo soy la figura. Sí, pero baño de sangre. Pero tú no no estás de acuerdo con el concepto de baño de sangre. Una cosa de que no podría ir mal por baño de sangre, tú sabes, se entiende. Yo no lo endosaría. Mi candidato favorito republicano era Mitt Romney. Y de hecho, si entran a Google ahora mismo, escriben mi nombre, van a notar que yo tengo el premio a la libertad John McCain, candidato del año 2008, era presidente del Instituto Republicano Internacional, una figura centrista a quien conocí bastante. Era otro tipo de política republicana, sin embargo, de manera bastante elocuente, los republicanos pro-Trump han dicho, sí, pero esos perdían, yo gano. Que no permitió que Trump fuera a su funeral. Trump ha destruido al Partido Republicano, ¿verdad? Algunos dicen que más que destruido lo ha revitalizado. Eliminado. Sin embargo, uno ve los resultados. Porque no es el partido, ahora es Trump. Claro, y eso es algo cuestionable. Y ustedes están haciendo referencia, oh, wow, pero estamos en América Latina. A veces pareciera que sí. Bienvenidos al tercer mundo. Pero ha tenido éxito. Y al fin y al cabo, el mismo Bush decía que la política es el arte de mantenerse en el poder. Y esto sí han logrado a nivel presidencial. Ahora, en lo congresual, 2022 debió haber sido algo mucho más exitoso. 30 segundos. Salida del problema haitiano. Salida, ya hemos visto buena parte de los nombres que integrarán el Consejo Presidencial. Ya hemos visto avances en torno al despliegue de la misión internacional. Pero de nuevo, hay que recordar que en Haití está lo urgente y está lo importante. Urgente pacificarlo, pero importante estabilizarlo a nivel de instituciones. Y eso no va a pasar en un año. Para mí eso es 20 años. Ni en 10. Sí, invito. Sí, por eso me fui más lejos. Jackson Román ha estado con nosotros, ex vicecanciller. Adelante. Solo hay 58 áreas, lamentablemente. Vicepresidente no, pero es solamente una corrección que tengo que hacer. Hablé de más de 60% de simpatía del PRM, 52.9 realmente. Con 51 se gana. Bien, gracias. Recuerden, como siempre, materiales industriales, San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez, una ferretería completa. Que pasen un feliz día. Hasta mañana. Llegamos al final de esta jornada.